Pero antes de que abramos nuestras Biblias, quiero que me escuches atentamente, porque aquí se van a derribar algunas creencias que hemos tenido durante años, y yo estoy seguro que la palabra de Dios nos va a llevar con la dirección y la guía del Espíritu Santo hacia toda verdad. Y es necesario que se enseñe esto, porque es importante desentrañar los tesoros que hay. El Sermón del Monte, usted sabe que empieza en Mateo 5 y termina al final del capítulo 7 de Mateo. Es un sermón largo, por lo cual unos cuantos domingos vamos a estar aprendiendo sobre esto. Pero lo importante es que vayamos haciendo un resumen de cómo llegamos al Sermón del Monte. Escucha bien esto, porque mucha gente todavía cree estas cosas. Es importante conocer cómo llegamos al momento en el que Jesús estuvo en ese monte enseñando lo que enseñó. Usted sabe, en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 3, verso 15, el Señor le habla a la serpiente diciendo que la simiente de la mujer aplastará la cabeza. ¿Sí? ¿Usted se acuerda de ese pasaje? Ahí está la promesa de Dios de que vendría un Salvador que la derrotaría. Amén. Esa promesa, primero que nada, se le hace a nuestro padre en la fe, Abraham, en Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, ya Dios tenía en mente bendecirnos a todos nosotros antes de que existiera el pueblo de Israel. ¿Me siguen? Quiero que me siga este resumen, porque es un resumen lo más corto que pueda hacerlo de todo el Antiguo Testamento, porque vamos a llegar a este momento tan crucial de nuestra historia. Y una vez que Abraham tiene a Isaac, Isaac luego tiene a Jacob, y Jacob tiene a las 12 tribus de Israel. Ahí nace el pueblo de Israel. ¿Cuál es la señal del pacto que Dios le da a Abraham? La circuncisión. ¿Sí? La circuncisión de la carne del hombre es la señal que Dios hace para confirmar su primer pacto. Amén. Ese primer pacto tiene condiciones, tiene cláusulas. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, usted siempre va a ver, especialmente en el libro de Deuteronomio, que Dios siempre te dice: si tú cumples esto, yo te voy a bendecir. Si tú sigues mis mandamientos y los guardas y obedeces mi voz, yo voy a estar contigo. Yo siempre te voy a bendecir. Amén. Usted habrá leído eso. Bueno, eso significa que el pacto del Antiguo Testamento siempre tenía condiciones. Era condicional. ¿Sí? O sea, si tú cumples, Dios te bendecía. Amén. Las leyes las recibimos en Éxodo capítulo 20, ¿se acuerdan? Ahí Moisés fue llamado, antes, unos capítulos atrás, fue llamado para liberar al pueblo de Israel. La promesa se había cumplido. Israel era un pueblo numeroso que ahora estaba siendo esclavo de Egipto. Ahí cumplió Dios su palabra. Ahí Dios multiplicó la descendencia de Abraham, y él estuvo allí como representación de nosotros. O sea, Moisés era la prefiguración de Cristo. Él iba a ser enviado para liberar al pueblo de Dios, mientras que el pueblo de Dios estaba esclavizado como nosotros estamos esclavizados en el mundo. ¿Se entiende? Luego comienza su trayecto al desierto, hacia la tierra prometida. El desierto representa el proceso de la vida del creyente. Así como Israel estuvo 40 años en el desierto siendo probado por Dios, así usted está viviendo la vida cristiana en un constante proceso hasta que usted madura, y cuando usted madura, ya las fuerzas del enemigo no tienen potestad sobre usted. ¿Por qué? Porque usted ha madurado, ha crecido espiritualmente. Usted ha empezado a usar la autoridad espiritual. Usted va camino a esa tierra prometida que es la presencia de Dios. ¿Me siguen? Entonces, en un punto, cuando Moisés sigue con el pueblo de Dios, llegamos al libro de Josué. En Josué ya Moisés había muerto, y Josué es el sucesor de Moisés. Y dice Josué 1:8 que nunca se apartará de su vida el libro de la ley. ¿Sabe cuál es la ley de Dios? Los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí está contenida todas las leyes. Pero ¿qué pasa después? Como el pueblo de Israel nunca obedeció a la voz de Dios, sino que siempre era rebelde, siempre estaba en pecado, siempre estaba haciendo lo que quería, llegó Jeremías 31, donde Dios dice: vendrán días donde haré un nuevo pacto con ellos, con la casa de Israel y la casa de Judá, es decir, con todo el pueblo de Dios.
¿Me sigue? Entonces, ese pacto lo voy a hacer, no como el primero que hice con Moisés, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Qué significa eso? Que el pueblo fue desobediente y se invalidó el pacto. Para que un pacto pueda ser válido, las dos partes tienen que cumplir. ¿Me sigue? Entonces, si hay un nuevo pacto, quiere decir que el antiguo ya quedó sin vigencia. Ahora, este nuevo pacto, ¿dónde se cumple? En la última cena. Jeremías 31 se cumple en la última cena cuando Jesús dice: esta es mi sangre. ¿De qué? Del nuevo pacto. Eso que vamos a conmemorar hoy. Lo que vamos a hacer hoy es una renovación del pacto de Jeremías 31 que ya Jesús cumplió. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo este resumen? Porque en la iglesia de hoy, en la iglesia cristiana, hay gente que dice: hay que cumplir los 10 mandamientos, hay que cumplir tal cosa, hay que tener tal fiesta, hay que celebrar tal día, hay que abstenernos de comer ciertas cosas. Déjeme decirle, y esto que voy a decirle puede sonar un poco chocante para algunos, pero nosotros no estamos bajo los 10 mandamientos. No traje el casco de la moto para que no me vayan a tirar piedra. Nosotros no estamos bajo los 10 mandamientos. Déjeme decirle, en el Antiguo Testamento hay 613 mandamientos que cumplir. No, en ninguna parte de la Biblia dice que los 10 mandamientos que ya conocemos todos y que la religión nos ha enseñado desde siempre, ¿se acuerdan? No matará, no robará, todos esos 10 mandamientos no son los únicos mandamientos. Habían 603 más. Son 613 mandamientos. Ya nosotros no tenemos que cumplir ninguno de ellos. Ahora estamos bajo la ley de Cristo, no bajo la ley de Moisés. ¿Me siguen? Entonces, ¿dónde se inaugura este pacto? En el Sermón del Monte. ¿Vio por qué era necesario hacer todo este resumen? Porque hay mucha gente que piensa que no, yo tengo que cumplir los 10 mandamientos a la rajatabla, porque si no, Dios, no, ya no estamos bajo los 10 mandamientos. Le voy a dar un ejemplo. En los 10 mandamientos el único pecado sexual es el adulterio. Pero en la nueva ley de Cristo, Jesús dice: oíste que fue dicho que no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. O sea, no es el mismo mandamiento, es otro nuevo. También cuando dice no matarás, la Biblia habla de no matar con alevosía, o sea, matar con las ganas de matar. Pero Jesús dice que todo el que se enoja contra su hermano y lo llama tonto, es como que se estuviera cometiendo un homicidio. O sea, está expuesto al infierno de fuego. Y Juan dice también que el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Se da cuenta que no estamos ya en los 10 mandamientos? Estamos en una ley todavía mayor, en un pacto nuevo con mayores promesas y mejores cláusulas. No se equivoque, usted ahora puede venir a Cristo y ahora en la sangre de Cristo usted tiene perdón de pecados. Usted así como está, sin ser perfecto, sin ser una persona al 100% obediente, como tenían que hacerlo los judíos en el Antiguo Testamento, ahora usted ya no está bajo los 10 mandamientos, ahora está bajo la ley de Cristo, la ley de la gracia. Y la ley de la gracia es que aunque somos imperfectos, Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el final. Amén. Ese es el mejor pacto. Hebreos capítulo 7, del 8, 9 y 10 habla del nuevo pacto. Habla de que el nuevo pacto ha invalidado el antiguo. Entonces yo no sé por qué hay hermanos que se empeñan en cumplir ciertas reglas del Antiguo Testamento cuando ya no está vigente. Algunos podrían decir: pastor, ¿y para qué sirve el Antiguo Testamento entonces si ya no está vigente? Bueno, sirve para que usted conozca la historia de un Dios que se autorreveló y de cómo se comportó el pueblo para que no tengamos que cometer sus mismos errores. Para que veamos de dónde vienen todas las cosas y que veamos y conozcamos a un Dios que su carácter es santo, que no tiene ninguna amistad con el pecado, y por ende Él quiere que su pueblo del Nuevo Testamento no se parezca al del Antiguo Testamento. ¿Me siguen? Amén. Con eso en mente, ahora sí los invito a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 5 y nos ponemos de pie para poder leer la palabra de Dios. Ahora, con eso en mente, con ese pequeño resumen, vamos a entender ahora por qué Jesús llegó al Sermón del Monte. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y finalmente, bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Amén. Bueno, incline su rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por esta palabra en esta noche. Te pedimos, Señor, que esta serie de prédicas sea de edificación, sea para que podamos crecer, sea para que podamos corregir nuestra alma, sea para que podamos verdaderamente, Señor, entender qué es lo que tú quieres hacer con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a parecernos más a estos bienaventurados, para que tu obra, Señor, se cumpla en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toma control de mi hablar, de mis emociones, porque voy a hablarle a un pueblo redimido por la sangre de Cristo. Son tus hijos, Señor, y son tus hijas, Padre. Ayúdame a tener respeto y reverencia ante ellos con tu palabra y ante ti, Señor. Que escuchen tu voz y no la mía, que te miren a ti y no a mí. Amén. Tú eres digno de gloria y alabanza, Señor. A ti sea la gloria por siempre y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. Muy bien, tome asiento. Pastor, ¿cómo es esto de que no estamos bajo los 10 mandamientos? ¿No tenemos que cumplir los 10 mandamientos? No. Es un rotundo no. Porque ya Cristo cumplió la ley. Y ahora nosotros tenemos que irnos a lo que Cristo nos enseña. Amén. Amén. Pero aquí vamos a identificar quiénes son estos bienaventurados. Porque quiero que entiendas lo privilegiado y lo privilegiada que eres tú, que sos vos, de que Dios te haya llamado a su presencia. Amén. Amén. Mire, todo el que menosprecia la sangre de Cristo no tiene idea del castigo que se arroga a sí mismo. Porque si anteriormente Dios castigaba con furia, Dios castigaba con seriedad a aquellos que quebrantaban su ley, ¿cuánto no más aquellos que pisoteen la sangre de Cristo? Hebreos 10, 26 en adelante. Por eso usted debe entender que usted no vino porque usted quiso, porque a usted se le antojó venir a la iglesia, ay, quiero intentarlo. No, usted vino aquí porque Cristo tocó la puerta de su corazón y lo ha traído a su presencia, porque tiene un propósito con usted. Aquí hay gente que yo sé que desea que su familia esté sentada con ellos aquí. Aquí hay gente que viene a veces en contra de su voluntad. Aquí hay gente que viene pensando, Señor, no quiero ir, bueno, voy a ir. Y tenemos esa lucha constante. Pero sabe, usted lo está haciendo porque en el fondo el Espíritu Santo de Dios lo ha traído. Y quiere que usted se edifique y sea edificado en la verdad. Porque las iglesias llenas, lamentablemente, de mentiras y de suavización del pecado, se quedan muertas y ciegas. ¿Por qué? Porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y tenemos que tener visión para ver las cosas y que todo lo que nos prediquen esté fundamentado en la palabra. Por eso le dije, anote todos los versículos, o quizás el hermano Ramiro está grabando, vea el video y compruebe si lo que yo le dije es cierto o no es cierto. Porque cualquiera que se para y diga, no cumpla los 10 mandamientos, lo primero que haría sería lanzarle piedra. Pero usted va a entender por qué le digo esto. Mire esto. En el versículo 3, en adelante, empiezan las bienaventuranzas. Son 9 bienaventuranzas. Y yo quiero que usted entienda lo siguiente. Moisés recibió la ley de todo lo que Dios había dicho, las 613 leyes en el monte Sinaí. Ahora Jesús estaba en un nuevo monte. ¿Y qué? Estaba empezando a hablar de un nuevo pacto. Estaba empezando a hablar de unas nuevas condiciones. Estaba hablando ahora de una manera mucho más compasiva. Porque en el antiguo pacto, el Señor decía, por ejemplo en Levítico capítulo 20, Él decía, si hay alguien sorprendido en adulterio, tanto la mujer como el hombre mueran apedreados. Alguno podrá decir, pero ¿cómo Dios va a arreglar eso? ¿Cómo va a poner eso como ley? Así trataba Dios al pecado, con muerte.
Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces Dios tenía que ser duro para que la gente no se tomara a la ligera el pecado, para que la gente respetara el matrimonio, porque si no iba a ser una guaracha, como dicen en mi país, que cada quien se casara y hiciera lo que hiciera y ya está. Dios tenía que ser duro con ellos. ¿Por qué? Porque era la única forma que el pueblo aprendiera. Recuerden que en el Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo como usted lo tiene. Ahora, lo escandaloso es que cuando tenemos el Espíritu Santo y aún así actuamos como que si no lo tuviéramos. Actuamos en contra de la voluntad de Dios para dañarnos. Y usted sabe qué es lo peor, que hay gente que es incrédula teniendo el Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Que empiezan a pedirle a otros, ay, por favor, ore por mí, ay, por favor, que esto, y estamos siempre dando lástima, como que si nosotros no tenemos la presencia de Dios con nosotros. Gloria a Dios, somos un cuerpo en Cristo, vamos a interceder los unos por los otros, pero usted no se tiene por qué sentir menos que otro. Usted también tiene el Espíritu Santo si usted ha creído en Cristo. Amén. Si usted no ha creído en Cristo, cuando termine el culto, oramos por usted para que usted vuelva a nacer. Pero si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que entender eso. Y la lucha que usted va a ganar es doblando su rodilla, porque usted ya tiene bienaventuranzas en su vida. Efesios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. A usted no le falta nada. Pero la esfera de este mundo, que a veces nos hace poner la mirada en las cosas que nos faltan en lugar de las cosas que tenemos, a veces nos hace olvidar de eso. Yo decía en otras oportunidades que una persona rica, o sea, una persona rica, de riqueza, una persona rica no es el que tiene más, sino es el que le falta menos cosas, o el que realmente necesita menos. Si yo tengo un techo, una familia, algo que comer, una mesa donde sentarme a comer, yo soy rico. Si tengo una salud bien, estable, también soy rica o rico. Si tengo una salud, digamos, controlada, que el Señor me la permita tener, estoy siendo rico y tengo una riqueza que muchas veces no me doy cuenta. Porque ¿sabe cuánta gente con dinero no tiene salud y pagaría lo que fuera por volver a tenerla y no la pueden tener? Entonces tenemos que aprender a cuidar las cosas que Dios nos ha dado. Y cuando Dios está aquí, a través de la persona de Jesús, instituyendo el nuevo pacto, Él está hablando de las bienaventuranzas. ¿Qué es la bienaventuranza? 3 veces feliz, 3 veces bendecido. ¿Quiénes son 3 veces feliz, 3 veces bendecidos? Primero, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son estos pobres en espíritus? Aquellas personas que no pueden hacer nada para salvarse a sí mismas. Están tan hundidos en el pecado que están en la misma bancarrota espiritual, en la miseria. Esa gente que usted y yo señalamos y decimos, ese no tiene perdón, ese no tiene salvación. Esa es la gente que es pobre en espíritu. Aquellos que necesitan un salvador, que son conscientes de su pecado. ¿Sabe? Si usted no es consciente de su pecado, usted nunca le va a pedir perdón a Dios, porque usted es como la persona que comete una falta y dice, no, que me pida disculpa a él, que me pida disculpa a él porque yo no tengo la culpa, yo simplemente me defendí. Que me pida disculpa a él o ella, yo no tengo por qué pedirle disculpas. Esa es una persona soberbia que no reconoce su falta. Y si usted no reconoce su falta, usted no va a pedir perdón nunca. Por ende, usted nunca va a recibir salvación. ¿Me sigue? Porque solo las personas que entienden que son pobres en espíritu, es decir, Señor, yo tengo tantas falencias en mi vida, tantas cosas malas, tantas negatividades, tantas cosas, no creo en ti, hago esto, yo soy consciente de mi necesidad. Por ende, yo puedo venir a Cristo con confianza de que Él me va a ayudar. Pero ¿cuántos cristianos doblamos las rodillas pensando que somos mejores que otros? Pensando que yo no tengo pecado y el otro sí. Pensando que yo no me merezco, que yo merezco el perdón de Dios, pero otro no se lo merece. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que estar pendientes con estas actitudes, porque la Biblia nos está diciendo que la bienaventuranza viene para el que es pobre en espíritu, no para el que es rico. Aparte, ¿cómo se infla el alma del que piensa que no es pobre? ¿Cómo se infla? Con la arrogancia, con la soberbia. ¿Por qué? Porque el soberbio normalmente es una persona inflada. Es una persona que dice, yo no necesito de nadie, yo me cuido yo solo, a mí nadie me dice cómo manejar mi vida, a mí en la iglesia no me van a lavar el cerebro, a mí en la iglesia no, yo soy el que maneja mi vida. Y mucha gente se queda con ese pensamiento y no está entendiendo que está aprisionando su alma, que está dejando su alma presa de dolores que tarde o temprano va a sufrir. Entonces, el pobre en espíritu es aquella persona que dice, Señor, yo ya no puedo más, encárgate de mi familia, encárgate de mi pareja, encárgate de mis hijos. Yo no puedo más, Señor. Yo no tengo con qué pagar mi propia salvación. Tú pagaste por mí. Yo necesito que tú me ayudes y me guíes. Hay gente que se sienta en las iglesias pensando
pensando que son personas que, ay, Dios nunca me va a perdonar, ay, ¿cómo hago? No tengas esa actitud. Ven a la iglesia, ven a los pies de Cristo, que Cristo recibe a la gente que tiene esa actitud. ¿Por qué? Porque Cristo quiere hacerte ver que Él sí te ama y te va a perdonar. Amén. Amén. Pocos amén por aquí. Esos son los primeros. Los segundos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pero ¿quiénes son los que lloran? No los que lloran por cualquier cosa, los que lloran porque reconocen que han fallado. ¿Cuántos de nosotros nos duele en el alma fallarle a nuestro ser querido, a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a la familia? ¿Cuántos de nosotros nos duele en el alma? ¿Cuántos de nosotros lloramos? Levante la mano aquí, ¿quién ha llorado en esta semana? ¿Alguien ha llorado esta semana? Bien. ¿Cuántos hemos llorado en esta semana? A veces se necesita llorar, ¿saben? Porque cuando lloramos meditamos y reflexionamos nuestras necesidades, entendemos nuestra insignificancia, entendemos que a veces somos tan frágiles que herimos y somos heridos y no nos permitimos el llorar, el decir yo necesito desahogar mi corazón, ¿saben? Porque me siento solo, me siento sola, y está permitido que te sientas así. El que seas cristiano y que digamos gloria a Dios y cantemos y gritemos y esto no significa que tú eres inmune a una tristeza que te carcome el alma. Simplemente en lugar de quedarte con eso, preséntaselo a Dios. Decirle, Señor, te presento esta necesidad. La verdad necesitaba llorar, porque Dios es como tu amigo que te va a prestar su hombro para que tú te desahogues. Tú puedes llorar y eso no es malo. A veces necesitamos hasta los hombres. Muchas veces no, los hombres no lloran. No, sí, los hombres lloran más que las mujeres, sépalo. Y deberíamos llorar más. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene conectados con nuestra humanidad, con nuestra fragilidad, y dejar de hacernos lo fuerte cuando nos estamos muriendo por dentro. Y somos hipócritas porque pensamos que estamos bien cuando estamos mal. ¿Me siguen? Amén. Entonces, ¿quiénes son los que van a recibir consolación? Los que lloran por sus pecados, por su molestia, por sus necesidades, y los que vienen a los pies del Señor y dicen, Señor, ayúdame. Yo espero que estas lágrimas puedan conmover tu corazón, Señor, porque yo sinceramente no puedo. Yo estoy en bancarrota espiritual. Yo necesito tu ayuda. Y muchas veces nosotros necesitamos eso también. Que el Señor nos haga aterrizar, poner los pies en la tierra y decir, para un momentito, yo te estoy bendiciendo, yo te he dado autoridad, te he dado dones, te he dado talentos, pero es necesario que tú sigas menguando para que Cristo crezca. Para que seas una persona humilde, que refleje el amor de Cristo en el mundo, como decía la canción. Que yo pueda reflejar el amor de Cristo. Pero tengo un marido que no me entiende, ese gordo que duerme al lado mío no me entiende, aquello, tengo mi hijo que no sé qué, tengo mi esposa. Entonces nos convertimos en una constante queja, una queja andante. Pero eso, preséntalo al Señor, doblar tus rodillas, presentarlo al Señor, y decir, Señor, ayúdame con esto, porque esta necesidad no estoy pudiendo hacerlo. Y a veces, ¿por qué Dios no me responde, pastor? Porque yo le digo a Dios que me ayude, pero después me meto yo en el problema. Después quiero ser yo el que haga las cosas a mi manera. Le digo, Señor, quítate tú para resolverlo yo, pero tú no me pediste hace una hora que lo resolviera. Sí, pero mejor lo hago yo. Y vuelvo al mismo vorágine de siempre, la misma espiral ahí. Y Dios me está esperando sentado que le vuelva a pedir que lo ayude para después volver yo a ser más santo que Jesús. ¿Me siguen? Amén. Entonces, tercero, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Uy, ya yo perdí aquí. Aquí perdí. Manso no. Yo tengo un carácter de león. Manso no. Así lloro, está bien, soy pobre en espíritu, pero manso no. Y la mansedumbre es bastante fuerte, porque la mansedumbre no significa que yo me voy a quedar callado ante la injusticia. Significa que yo no voy a responder al mal con el mal. Significa que yo debo poner mi otra mejilla. Que no es que alguien me golpea y yo digo, sí, pégame aquí ahora. No. Significa más bien evitar el conflicto. Significa que yo no voy a ceder ante la provocación del otro para que salga lo peor de mí. ¿Me siguen, mis hermanos? Amén. Eso es la mansedumbre. Usted recordará que Jesús les dijo a los judíos, hijos del diablo. Se lo dijo. ¿Usted sabía eso? Se lo dijo. ¿Estaba Jesús siendo manso ahí? Sí, estaba siendo manso, claro que sí. ¿Por qué? Porque la mansedumbre no tiene que ver con decir la verdad. A veces la verdad la decimos de formas que otros creen que están hiriendo, pero es la verdad la que duele. Hay formas de decir las cosas. Tienes que decir las cosas más lindas. No. ¿Por qué? Si yo te digo una verdad que te duele, aunque te la digan calladito, te va a doler igual, porque es una verdad. La verdad duele, no importa cómo la digas, duele y punto. Pero la mansedumbre radica en que yo sepa cómo controlar mi carácter.
Yo no tengo que dejarme llevar por las circunstancias o por las provocaciones que el diablo coloca en el otro para que yo caiga y pise el palito y termine hablando mal. Es más, la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, sépalo, Gálatas 5:22 en adelante. La mansedumbre es un fruto del Espíritu. Y si te falta mansedumbre, pídele a Dios que te la dé. Señor, dame mansedumbre porque si no lo mato yo. O dice, si lo matas tú, te lo mando. No. Tratemos de ser mansos. Yo sé que esto duele, es difícil, me tengo que morder la lengua, tengo que respirar hondo, porque no me gusta que me digan las cosas que tengo que hacer. No me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta aquello. Y es importante que tengamos que mantener la mansedumbre y un carácter manso y apacible, porque ahí es donde se glorifica el Espíritu Santo, ahí es donde yo crezco y puedo crecer de verdad. Amén. Amén. Siguiente, número 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, todos nosotros sabemos la necesidad que está pasando en Santiago. A todos nosotros nos conmueven los niños que están pasando frío y hambre en este momento. A todos nosotros nos da rabia y enojo saber que esta es una provincia que tiene los recursos para ayudar y no ayuda. Y muchas veces nosotros pensamos tantas cosas. Pero ¿qué sucede? No está mal que uno se enoje o que tenga ira cuando ve la injusticia. Eso es normal. La Biblia dice que Dios tiene ira, la ira de Dios. Dios se enoja con la maldad. Pero lo que no podemos hacer es dejar que el enojo me lleve al descontrol. No dejar que mi sed de justicia, yo tome justicia por mi propia mano. Yo tengo que dejársela a Dios. La Biblia dice, mía es la venganza, yo daré el pago. O sea, Dios es el que le va a dar pago a cada uno, haya hecho bueno o haya hecho lo malo. Si a usted quizás dice, esa persona quizás se fue de mi vida y no hay quien le pueda reprochar lo que me hizo, su engaño, su traición, sus heridas. Pero déjame decirte que no, a Dios no se le escapa nada. Tarde o temprano esa persona va a tener que rendir cuentas por lo que hizo, por el dolor que te causó, por las heridas, por todas las cosas, las mentiras, las calumnias, las murmuraciones, porque Dios escuchó lo que tú no escuchaste. Hay gente que Dios te aparta de tu entorno porque escuchó cosas que tú no oíste. Y muchas veces esa clase de personas, en vez de ayudar a otros, lo que hace es contaminar la iglesia. Empieza con el chisme, empieza con la murmuración, a levantar calumnias contra los demás. Y dice la Biblia que la lengua es un miembro pequeño, pero enciende un fuego enorme. ¿Y cuál es el fuego enorme? Esa, la destrucción de la gente. Yo no sé cómo hay gente que va a las iglesias sin ninguna clase de temor para hablar mal de otro, hablando mal de alguien que tiene el Espíritu Santo en su corazón. Tenga cuidado contra quien usted habla, tenga temor de Dios. Recuerde cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. ¿Qué decía David? Cuídeme Jehová de poner la mano sobre su ungido. Y si él supo cuidar, aun cuando él no tenía la presencia de Dios, cuando le había fallado, tenga cuidado usted de quién habla. Tenga cuidado de ustedes de poder hablar de otra persona. Y cuando alguien le esté hablando de otra persona, saque su oído de ahí y no se contamine. No se contamine con esas cosas. La sed de justicia todos nosotros la tenemos que tener, porque eso es señal de que Dios está en nuestro corazón y queremos hacer las cosas bien. Pero si nosotros vivimos correctamente, digamos concretamente, viviendo en la murmuración, en el chisme y en estas cosas, ¿qué sed de justicia vamos a tener si los injustos somos nosotros? Si los pecadores somos nosotros, entonces ¿qué sed de justicia vamos a estar teniendo? ¿Me siguen? Amén. No les gustó mucho ese, ¿no? ¿Me siguen? Amén. Muy bien. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esta es la parte que Jesús enseñó del Padre Nuestro, la que a nosotros no nos gusta orar. Perdónanos como también nosotros perdonamos. O sea, yo le estoy diciendo a Dios, Dios, perdóname mis pecados como yo perdono. Ah, no, pero si yo no perdono, entonces tampoco Él te va a perdonar. Esto es así de simple, mis amados hermanos. No necesitamos tener un doctorado en teología para entender esto. Esto es así de simple. Si queremos que Dios nos perdone, perdona tú también. No, pero tú no sabes lo que Él me hizo, porque que no es. Bueno, ¿y acaso enojándote y guardando rencor se va a solucionar? Dímelo. ¿Acaso odiando al otro lo vas a hacer entender? Porque la persona que odia, el único que se enferma es la persona que odia. El que es objeto del odio ni sabe que tú lo odias, ni se enteró que tú le tienes rencor. El único que sufre es lo que tú tienes ahí en tu corazón. Entonces sácate de ahí. No sigas guardando rencor a nadie para que tú alcances misericordia.
La Biblia habla también en el contexto de los matrimonios. Dice que los hombres tienen que tratar a la mujer como vaso frágil para que sus oraciones no sean estorbadas. O sea que cuando nosotros provocamos daño a otro, aún en el contexto del matrimonio y de la familia, nuestras oraciones son estorbadas. Porque Dios no quiere cuentas pendientes, Dios quiere que todo el mundo se perdone. Porque si Él dio a su Hijo para perdonarnos a todos nosotros, sin importar el pecado que hicimos, entonces nosotros tenemos que ser capaces de perdonar a aquel que dijo una tontera de nosotros, o a alguien que se equivocó, o a alguien que tomó una actitud que no debía tomar. ¿Cuál es el truco que yo les recomiendo que hagan? Y esto es un truquito que yo aplico. Siempre que salgan de sus casas, además de orar, hagan siempre con su mente: Señor, dame una actitud de perdonar. Porque yo no sé si cuando yo salga el vecino me va a manchar el vestido, la ropa, y le voy a gritar las cosas hasta cuando se va a morir. No, deben tener una actitud siempre para perdonar. No sabes lo que te va a pasar durante el día, no sabes lo que te van a decir. Y si tú siempre vienes con una actitud a la defensiva, es muy probable que guardes rencor y hayas empezado el día en paz y termines en angustia. Y esa no es la idea. Amén. Si quieres alcanzar misericordia, perdona. Perdona aun cuando el otro está equivocado. Cuando el otro está equivocado y tiene toda la culpa y se merece una patada, perdónalo. Pero perdona no significa que tú seas su mejor amigo o su mejor amiga, o que tú estés ahí para volver a reconciliarte como en los viejos tiempos. No, significa que tú sueltes la carga del rencor para que tú seas libre. ¿Sabes cuántas personas hay endemoniadas? Escúchame bien esto: endemoniadas y con enfermedades porque guardan rencor en su corazón. Y debe decirle a alguna persona endemoniada: no tiene el Espíritu Santo en su vida, porque no pueden vivir los dos espíritus, ni el Espíritu Santo ni el Espíritu del diablo, no pueden estar juntos los dos. Segunda de Corintios 6:14 dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes son los de limpio corazón? Aquellos que no tienen deseos de mal hacia otro. Hay un proceso para llegar aquí, mis amados hermanos. Ya estamos terminando. Hay un proceso para llegar aquí. Yo sé que cuando usted le hacen algo, lo primero que usted piensa es que esa persona ojalá sintiese lo que le hicieron a usted. Ojalá esa persona fuese capaz de experimentar lo que yo sufro con el dolor que me causó. Pero cuando somos limpios de corazón, hay un proceso que pasa allí. No es fácil esto. ¿Por qué? Porque a medida que nos vamos conociendo nosotros, vamos entendiendo cómo está nuestro corazón. Hay gente que está sentadita allí durante meses sin experimentar ningún problema, pero le pasó algo y sacó todo el corazón y se dio cuenta que no estaba tan limpio como creía. ¿Sí? Entonces, nuestro corazón debe ser un examen constante en nuestra vida y entender: Señor, perdona, dame madurez, porque esta persona me dijo tal cosa, me hizo esto. Yo no quiero albergar en mi corazón ninguna clase de contaminación, ninguna. Yo necesito tener un corazón limpio. Y cuando dice que veremos a Dios, solo los de limpio corazón, es lo que dice Apocalipsis 22. Ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Y Él está obrando en mi corazón para que yo no sea la persona que era antes de conocer a Cristo. Yo no puedo estar en Cristo y ser más cascarrabia, más maldiciente, más borracho, más esto, más golpeador, más violento. No puedo, porque no nací de nuevo. Entonces estoy engañando a la gente y me estoy engañando yo mismo. ¿Se entiende esto? Mi corazón no está tan limpio como parecía. Vamos a los pacificadores y los que padecen persecución. Los pacificadores, ya les hablé, aquellas personas que están buscando la paz. Si Cristo vino a establecer la paz, sus seguidores no pueden ser personas violentas. Hermano, pero yo salí a la plaza y vi a dos evangélicos cayéndose a golpes, uno era quinerista y otro era mileísta. Entonces, entonces ahí sí está justificado. Entonces, cáelo a piña. No puede ser, eso no puede pasar. Hay hermanos que se caen a golpes y a piña y a insultos por política. Y hermanos en Cristo, le estoy diciendo, ¿no? Pastores que no se hablan por tonteras. Hermanos que se desprecian, se odian porque un hermanito se empezó a congregar en la otra iglesia, entonces el otro le dijo que eso es mi oveja, porque aquí pareciera que todos los pastores se crucificaron a ellos mismos y derramaron la sangre por las ovejas. No entienden que las ovejas son de Cristo, no son mías. Si alguien se va a congregar en esta iglesia, en otra iglesia, gloria a Dios, Señor, guíalo.
Guíalo y llévalo a toda verdad. Yo no he sido crucificado por nadie aquí, ni mi sangre ha sido derramada por nadie. Yo estoy cuidando las ovejas de Cristo. Yo ya le advertí y le dije cuáles son las cosas, pero el Señor va a llevar a cada quien donde pertenece, porque esta no es la única iglesia a la que Dios le habla. Hay otras iglesias que Dios habla también. No somos los únicos especiales, no somos sectas aquí. Hay otras iglesias donde Dios habla. Amén. Pero también para que podamos escuchar la voz de Dios tenemos que ser constantes. Tenemos que venir a la iglesia, oír su palabra, buscarlo a Dios, para que usted vea la presencia de Dios en su vida real, manifestada. Y finalmente termino con esto. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan. Ay, hermano, usted no sabe la persecución que estoy teniendo en el trabajo. Usted no sabe lo que me están haciendo mis vecinos. Cada vez que me levanto hay un poco de gallos negros muertos frente a la puerta, un poco de muñeco en el árbol, un poco de lengua de vaca, un poco de cosas y me prende velas y todo esto. La persecución es cuando es por causa de Cristo, no porque usted ha sido una mala persona. Oído, somos bienaventurados cuando la causa de la persecución es por evangelizar o por nombrar a Cristo. No porque usted se peleó con su vecino y ahora le quiere hacer la vida imposible. Ah, no, yo soy bienaventurado porque el vecino no me quiere. No es por eso. Aquí dice, es por la causa de Cristo. Si usted se metió en problemas, resuelva su problema. Usted aprenda a tener el carácter de Cristo y tenga noción de esto, porque hay gente que piensa que los pastores están para resolverle la vida a la gente. No, los pastores están para orientarlo y para equiparlo y para aconsejarlo. Usted toma la decisión de su vida. Los pastores que están obligando a la gente son aquellos que manipulan y que quieren que usted siempre esté al servicio de los pastores. No, aquí no queremos eso. Aquí queremos cristianos que sean siervos y siervas del Señor. Aquí queremos que en esta iglesia se levante gente para servir y vengan otros a sentarse, prepararlos, mandarlos. Otros vienen, preparamos y mandamos. No es para que toda la vida usted esté calentando la silla, para que usted absorba y después usted sea de bendición para otro. Amén. Esa es la única forma de que Santiago se levante, cuando la iglesia se despierte y vaya a la necesidad y entienda que la persecución la va a tener. ¿Cuándo es una persecución por causa de Cristo? Muy común, cuando se burlan de nuestra fe, cuando estamos con los amigos y nos llaman pastor. Ahí viene el pastor, viene esta cosa, ahí viene fulano. Eso también es una persecución. ¿Por qué? Porque es una burla por nuestra fe. Alguien se burla de nuestra fe, de lo que creemos. Entonces hay cristianos que prefieren no decir que son cristianos porque no quieren que se burlen de él. No, amigo, dígalo con felicidad, con alegría. Sí, yo soy evangélico, ¿cuál es el problema? Si no nos avergonzamos cuando estamos haciendo pecado en la calle, en todos lados, en el boliche, y amanecemos todos borrachos, eso no nos da vergüenza. ¿Cómo nos va a dar vergüenza decir que somos salvados por Cristo Jesús? ¿Cómo nosotros nos vamos a avergonzar de la presencia de Dios, que es algo único y privilegiado que no a todo el mundo lo tiene? Entonces, mis amados hermanos, es hora de despertar eso. Y que si vamos a recibir las bienaventuranzas, tenemos que ser estas personas que Cristo está nombrando aquí. Aquí no hay cristianos de primer nivel, de segundo, de tercero, de cuarto. Aquí hay cristianos. O hay cristianos y no cristianos. Nada más. Eso es todo lo que hay. Amén. Entonces, si nosotros queremos ver el día de mañana Santiago del Estero con un impacto, tenemos que hacer nuestra parte. No te anima, y con esto quiero finalizar, no te entusiasma el ver la necesidad que hay. No te causa algo en tu corazón y decir, Señor, yo puedo hacer algo. ¿Puedo hacer algo yo? Porque si no te causa nada, revísate, por las dudas. Probablemente no seas cristiano. Probablemente no tengas ninguna sensibilidad espiritual si no te afecta el hecho de que hay gente con necesidades y que nosotros le pasamos por el frente como si nada. Cuando Jesús dice que pasó el sacerdote, pasó el otro y lo vieron ahí muerto y nadie le dijo nada, y pasó el otro, el samaritano lo recogió, lo atendió. El buen samaritano es Jesús, y el ladrón, el que fue robado y fue apaleado, somos nosotros. Para que sepa la parábola, nosotros somos los que estamos ahí apaleados, mientras que la gente que supuestamente está bien, que nos tiene que dar ayuda, nos pasó por el frente y nos vio tirados en el suelo y ahí nos dejaron. El único que se preocupó por nosotros fue Cristo Jesús. El único que se preocupó por la prostituta, por el drogadicto, por el violento, por el promiscuo, por la promiscua. El único que se preocupó por aquel que decía, no me falta nada en la vida, y estaba más vacío que nadie, y estaba más perdido que el diablo. Ese mismo fue el único que se preocupó, Jesús. Y yo quiero invitarte en esta noche,
cuando participes en la Santa Cena, a que tomes en consideración lo que Jesús ha hecho por ti. Y hoy puedes decir: Señor, yo no quiero que esta semana sea una semana más. Voy a empezar el ayuno, Señor. Me cuesta ayunar, no sabes cuánto me cuesta ayunar, pero yo quiero vencer eso, porque yo quiero tener dominio propio. Yo quiero que tú me muestres lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No las conoces, pero Él te las quiere mostrar. Pero ¿cómo las vas a ver si no dispones tu corazón para que Él te las muestre? Amén. Así que finalizo con esto. Ahora sí, si usted es una persona que se considera bienaventurada, pídale al Señor: Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer? Porque tú has hecho todo por mí. Dime qué puedo hacer, Señor, por ti. Dime, Señor, qué hay en mi corazón. Yo no quiero ser una persona, como se dice aquí en Argentina, un chanta, ¿no? ¿Es así? Un falso profeta, un falso predicador, un falso cristiano. Porque algún día la muerte vendrá por mí. Y aunque ella ha sido vencida, cuando yo me encuentre contigo, yo lo que quiero es provocar una sonrisa en tu rostro y que tú digas: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esas son las palabras que queremos escuchar. Amén. Pero vamos a ponernos de pie para orar y preparar nuestro corazón para participar de la Santa Cena en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús.